Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Como todos los días, el pastor Noé Rivera con una nueva enseñanza. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Me da mucho gozo estar aquí una vez más. Creo que hemos llegado al fin de esta semana, esta programación, y ha sido de mucha bendición para nosotros y esperamos que así lo haya sido también para aquellos que nos escuchan. Así es, hermano Noé, aprendiendo todos juntos. Una enseñanza más el día de hoy. Hay una cosa que surge, hermano Noé. Yo sé que nos surgió a todos y sigue surgiendo. Cuando uno se convierte al Señor, sobre todo cuando la familia no es cristiana y llega esa misericordia de Dios a la vida de uno, acarrea muchos problemas. Suelen suceder disensiones, ya sea con los hermanos, con los padres si no son cristianos, a veces, la mayor parte del tiempo, con el esposo o la esposa incrédula. Surgen más problemas, entonces uno como recién convertido dice, ¿cómo es esto que antes de que yo me convirtiera al Señor no tenía estos problemas? Y ahora que me he convertido al Señor, siento que han nacido más problemas. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate que lo que sucede es de que la gente está acostumbrada a hacer lo que quiere. Si hablemos de un padre, ¿verdad? Como no conoce de Dios, permite que sus hijos se acuesten tarde, que vean películas que no deben, que sus hijos salgan de noche y regresen ya tarde, les da permiso para ir a los bailes, incluso les permite hasta beber quizás en su casa. Entonces se convierte y luego comienza a darse cuenta de todo lo mal que estaba haciendo. Que todo esto malo que estaba haciendo, que él pensó que estaba bien, lo hace ver ante los ojos de los otros como un buen padre. Pero luego él se da cuenta que está haciendo un daño. Y entonces comienza a rectificar. Y ahí es donde no le gusta a los demás. Dice, pero ¿por qué si antes mi papá me dejaba salir de noche? Pero ahora el padre se da cuenta, yo no debo de hacer eso. Pero ¿por qué antes nos dejaba ir a los bailes, a las fiestas, nos daba, de él mismo nos conseguía bebida quizás? Y ahora el padre dice, no, esto es, yo le estoy haciendo un daño a mi hijo. Entonces se vuelve mejor padre. Pero para el hijo que ya está acostumbrado a tener esa libertad, le empieza a caer mal el padre. Aunque el padre es mejor padre, para el hijo se convierte en mal padre porque así lo ve él y comienza a haber pleito. Entonces a veces con la esposa igual. El esposo comienza a ser mejor esposo, a preocuparse, a tratar de estar con su esposa, pero a la esposa le cae mal porque antes hacía lo que se le daba la gana y ahora ya no. Y entonces comienza ese conflicto y se dan los problemas en el hogar así. Empieza a ser molestia para todos y la misma persona comienza a ver que les cae mal a los otros lo que está haciendo, pero lo que está haciendo es lo correcto. Entonces tenemos que ver qué dijo el Señor Jesús. Creo que como siempre lo decimos, no importa lo que nosotros digamos, lo que importa es lo que el Señor ha dicho en su palabra. Entonces, miremos en el libro de Lucas, capítulo 12 y versículo 49. Mira lo que viene a decir el Señor Jesús aquí. Dice, fuego, dice, vine a echar en la tierra. Y dice, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y luego hace la pregunta en 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Es obvio que a eso vino, pero dice, os digo no, dice, sino disensión. A veces estas cosas no se entienden, a veces a la vista la gente solo las pasa por alto. Él está diciendo que él no vino a dar paz, sino disensión, problema. Y luego va a decir aquí, porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2
y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la suegra, dice, contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Fíjate que irónico y qué tremendo, porque él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Y luego aquí dice, pensáis que yo vine, dice, a traer paz. No, dice, sino disensión, problema, pleito. Pero no es porque Él quiera que haya pleito, porque en la Biblia nos habla de que nosotros, en cuanto dependa de nosotros, dice, estad en paz con todos. El problema es de que mi justicia hace resaltar la injusticia de los demás. Como el Señor Jesús dijo, que la justicia de Dios hacía resaltar el pecado, y dice que cuando el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia. ¿Para qué fue introducida la ley? La ley hizo ver lo malo. Entonces cuando uno llega y es luz, la luz saca a relucir lo malo que hay en nuestras vidas y en las de los que están alrededor. Pero los que están alrededor están tan acostumbrados a las tinieblas que la luz les molesta. Y ahí es donde comienza a haber pleito. Entonces él dice, no he venido a traer paz. La gente piensa, oh, ahora que yo soy cristiano, yo debo de decirle sí a todo. Y si mis hijos quieren hacer esto, sí, mi hijo. Y si mi esposa quiere hacer esto, sí. Y sí. Y si no, eso no es así. El Señor Jesús no vino a hacer eso, ni quiere que nosotros seamos eso, sino que hay que hacer lo correcto, y eso nos acarrea problemas a veces. Una de las cosas que va a suceder o que sucede es que las personas que tenemos alrededor, lo primero que van a empezar a resaltar van a ser nuestros defectos. Y una de las cosas que debemos demostrarle a esas personas que van llegando, que se van convirtiendo al Señor, es que no deben de menguar, deben de perseverar. Porque yo sé que es un trabajo, no alguien que se convierte de la noche a la mañana va a haber un cambio. Pero los pequeños Sí. cambios empiezan a molestar a las personas, y esas mismas personas empiezan a resaltar aquellos defectos que todavía no ha sido. Exactamente, porque alguien se enojó, pero no que es cristiano, pues. Alguien hizo algo indebido, pero no que es cristiano. Todo el mundo lo puede hacer, ¿verdad? Menos el cristiano, porque ahora es cristiano y la gente espera que sea perfecto. Ahí es donde vienen los conflictos. Estos mismos versículos que leímos en el capítulo 12 lo habla también en el libro de Mateo, en el capítulo 10. Y aquí dice algo un poco diferente, y quisiera citarlo porque esto es importante también. En el versículo 34 del capítulo 10 de Mateo, que es lo mismo que encontramos en Lucas, pero si tú recuerdas, Lucas no era de los discípulos del Señor Jesús. Los que anduvieron con el Señor Jesús, que escribieron en los evangelios, está Mateo, Marcos y Juan, que ellos sí estuvieron. Pero Lucas, que era el médico, que es el que escribe el libro de Hechos, regresa a hacer un tratado, dice la Escritura, que es como una narración, una investigación histórica de los hechos. Entonces hay ciertas cositas que cambian entre el libro de Lucas y los demás, pero el punto es el mismo. Y entonces dice en el capítulo 10 de Mateo, perdón, versículo 34. Dice el Señor Jesús, no penséis, dice, que he venido a traer paz a la tierra. Lo mismo que decía ella. No he venido para traer paz, sino espada. Y ella decía disensión. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión, mira, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera, dice, contra su suegra. Y los enemigos del hombre, dice, serán los de su casa. Y dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, cuando alguien se convierte al Señor
y después de convertido todo sigue igual, de ese hay que preocuparse. Si sigue en la misma situación que antes y no tiene problema y no todo se ve igual, ese hay que cuestionar si en realidad se convirtió. Porque cuando alguien se convierte, esto es lo que va a pasar. Esto tiene que pasar, porque comienza a ser luz y la luz molesta a los que están en tinieblas. Es como cuando tú estás en oscuridad y encienden una luz, tú no puedes ver. La luz se supone que te ayude a ver, pero tus ojos están tan acostumbrados a ver a las tinieblas que las pupilas del ojo se han dilatado para tragar más luz y poder ver en la oscuridad. A manera de que cuando enciendes la luz, el ojo no puede resistir la luz y los tienes que cerrar o irte por un lado mientras te acostumbras a la luz. Entonces se convierte a alguien y lleva luz a su casa y a los demás les molesta. No he venido, dice, a traer paz, sino espada. Y luego dice, el hijo contra el padre contra el hijo, la nuera contra la suegra. Entonces, ¿por qué? Porque esa luz choca con las tinieblas y así es como debe ser. Pero el que no ama a Dios más que a hijo, que a padre, que a madre, que a esposa, no es digno de mí. Entonces, y el que quiere seguirle, debe de tomar su cruz. Ahora, ¿cuál es su cruz? Esa es su cruz. El resistir las acechanzas de Satanás, la burla, la mofa de aquellos que están alrededor y que no creen. Dice, tú te convertiste, tú eres cristiano. Porque recuérdate que Pablo mataba y perseguía a los cristianos. Entonces, cuando Pablo se convierte, la gente decía, este era el que seguía a los cristianos y ahora predican la palabra. La gente no creía en la conversión de Pablo, ni aún los mismos cristianos creían que Pablo se había convertido y nadie se quería juntar con él. Hasta que Dios tocó el corazón de Bernabé y Bernabé toma a Pablo y lo comienza a adiestrar, a enseñar y le da la mano en señal de compañerismo. Si de no haber sido así, la gente hubiera desechado a Pablo. Bernabé lo va introduciendo a lo que es pues a socializar con los demás. Sí, él dice, bueno, miren hermanos, aquí les traigo a Pablo. Ahí todos están. Recuérdate que cuando Dios mandó a Ananías a orar por Pablo, no quería ir a Ananías. Y Ananías dice, pero este es el que persigue a los cristianos. Y Dios le dice, ve, porque instrumento útil me es este para llevar el evangelio. Entonces Ananías fue con cierto temor, ¿verdad? Porque recuérdate que antes habían unos que se introducían encubiertamente, como dice la Escritura, que no eran cristianos. Entonces podemos decir, hermano, regresando al tema de esta división, es un proceso normal de alguien que se convierte, es un proceso que tiene que suceder. Exactamente, es un proceso normal para el que se convierte. El que no sufre estas cosas, hay algo malo ahí. Ese no se convirtió o no ha entendido qué es ser cristiano. Pero también saber que es un proceso donde verá la gloria de Dios manifestada. Amén. Sí, porque hay un dicho afuera que dice entre más grande es, más duro cae o algo así, o más rápido. Y la verdad es de que la gente que se opone al evangelio es la que después termina siendo convencida por el Espíritu de Dios y se convierten también a Dios. Y una de las cosas que tenemos que recordar, que una vez que nosotros llegamos a Cristo, nosotros ya no somos más enemigos de Él, sino ya estamos de este lado y nos convertimos a enemigos del diablo. Para el diablo ya somos alguien que es una amenaza para el trabajo que el diablo hace en este lugar, y obviamente va a ir con todo lo que tenga sobre de nosotros, pero mayor es nuestro Dios que el que está en el mundo. Así es. Y les invito a que nos sigan viendo la próxima semana en una nueva emisión de Agua que Quita la Sed. Gracias al pastor Noé Rivera por la enseñanza del día de hoy y gracias a todos ustedes por escucharnos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.